Todos lo esperaban como rey, pero él venía a entregar su vida. Soñaban con la restauración de Israel y él pensaba en la restauración del alma. Desde Jericó hasta Betania, los caminos se llenaron de túnicas, perfumes y esperanzas. Pero en la cima del Monte de los Olivos, mientras las multitudes cantaban, el maestro lloraba, porque ya había visto el precio del amor cuando es rechazado. Bienvenidos a Voces de la Biblioteca Upásica. Soy Silvia Martínez y aquí las palabras despiertan memorias antiguas. Exploramos sabiduría ancestral, luz interior y mensajes para el alma. Suscríbete y acompáñame en este viaje sagrado. Comenzamos. A Jerusalén. El maestro se encaminó por fin hacia Jerusalén. Estaba decidido a exponer sus principios de fraternidad humana ante todo Israel reunido, sin que la presencia de los grandes magnates del templo coartara su libertad. Debía levantar, antes de volver a su padre, la pesada cortina de tiniebla con que había sido cubierta la divina ley promulgada por Moisés. Aquellos 10 mandamientos sublimes, cimiento y corona de la perfección humana, yacían sepultados bajo un enorme catafalco de prescripciones y ordenanzas, a cuyo cumplimiento estaba obligado todo israelita bajo las más severas penas. La ley de Dios había sido olvidada para dar lugar a la voluntad triunfante del más alto tribunal religioso del país. ¿Cómo podía callar en esa hora suprema en que por última vez vería a toda la nación reunida? ¿Cómo podía permitir que el engaño y la mala fe continuaran desviando las conciencias y apartando las almas del camino de la verdad? Cuando los viajeros llegaron a Jericó, se encontraron con el príncipe Judá y el Hak Ben Faki que les esperaban. Yo no os mandé aviso de mi llegada, díjoles alegremente el maestro al abrazarles de nuevo. Yahshua, ¿cuál es el súbdito que ignora el camino de su rey? Le contestó Judá. Todo Israel te espera con ansiedad. Nunca comenzó la afluencia de gentes con tanta anticipación, añadió Faki. Tu residencia, Yahshua, será Betania si estás conforme. De allí podrás ir a la ciudad real cuando te plazca. Después de minuciosos detalles sobre la extraordinaria llegada de los peregrinos de los puertos del Mediterráneo, entraron a Jericó para descansar. La ciudad de los rosales y de las blancas torres aparecía completamente inundada de extranjeros, sobre todo árabes, cuyas briosas cabalgaduras cruzaban haciendo resonar los cascos en las piedras de las calles. Eran los jinetes del Sif Ilderín, que comenzaban a llegar de Bosra en grupos de 50, que iban tomando ubicaciones en las ciudades vecinas de Jerusalén, Rama, Petet, Emaús, Nicópolis y Betlem. Este concurso no era una novedad, pues los hijos de la Arabia habían atravesado el Jordán
desde muchos años atrás para adorar a Dios en el templo de Salomón, al cual conservaban profunda admiración y respeto por su extraordinaria sabiduría. Saba, la bella reina africana de pura sangre árabe, no había sido amada intensamente por el gran rey hebreo del Cantar de los Cantares. Además, la Judea estaba por entonces bajo la autoridad inmediata de Roma, y los jinetes árabes no era contra Roma que apuntaban sus lanzas, sino contra la dinastía de Herodes, con quien tenían una larga cuenta que saldar. Allí se informó el maestro que el príncipe Jarta de Damasco, con su esposa y su hijo curados por él, acudirían también a las fiestas para participar de su gloria cuando fuera subido al trono de David. En aquella hermosa ciudad del norte no olvidaban al profeta Nazareno, que había pasado como una estrella polar, abriendo horizontes nuevos para todas las clases sociales y aún para los incendiarios del Peñón de Ramán. Iba a ser proclamado rey desde Idumea hasta Fenicia y desde el mar Mediterráneo hasta la frontera de Arabia. Todos los países vecinos serían grandemente favorecidos por los extraordinarios poderes supranormales de aquel profeta maravilloso que mandaba sobre los elementos, sobre las enfermedades y sobre la muerte. Grandes habían sido Asuero, Darío y Alejandro, Hiram de Tiro, David y Salomón, pero ninguno de ellos había mandado sobre los vientos y las tempestades, sobre las enfermedades más incurables y sobre la muerte misma. Y si todo esto lo había hecho no siendo nada, ¿qué no podían esperar de él siendo rey? Todos los reyes de la tierra le pedirían su amistad, y acaso el César mismo se convertiría en súbdito suyo, para merecer la protección de aquel genio estupendo como no se había visto otro sobre la tierra. No había duda posible, el mundo iba a ser transformado en un paraíso de prosperidad, de dicha y de paz, bajo la mano poderosa y benéfica de aquel justo en quien el Altísimo, Dios de los cielos y de la tierra, había depositado todos sus poderes maravillosos. El mar le obedecía, andaba sobre las aguas cuando era necesario salvar vidas, se transportaba como un rayo de luz de una parte a otra, traspasaba murallas, contenía la furia de los malvados, la espantosa lepra huía sola a su presencia, y hasta la misma muerte era dócil a su voz. ¿Qué sería, pues, este mundo gobernado por él? Ningún mal era posible a su lado. Había llegado, pues, el hombre que haría dichosa a la humanidad. Tal era el rumor sordo, muy discreto, para no entorpecer los acontecimientos, pero que circulaba a media voz de unos a otros en aquellos pueblos cansados de padecer la tiranía despótica de los hombres del oro y del poder. En la tierra no había sino dolor y miseria. Los pocos triunfadores de la vida desempeñaban según costumbre el triste papel de amos y verdugos de las multitudes que no tenían otro dilema que éste: soportar o morir. ¿Cómo no iban a soñar con un libertador? ¿Cómo no habían de esperar una mano poderosa y un gran corazón capaces de torcer de repente el desventurado camino por donde la humanidad se precipitaba al abismo? El maestro no ignoraba estos sentimientos y modos de ver de las multitudes doloridas con respecto a él. Las confidencias y comentarios privados de sus familiares y amigos íntimos eran como el eco de aquellos murmullos de ansiedades y deseos.
Su gran alma de sensitivo percibía profundamente todas aquellas intensas vibraciones que le hicieron sufrir un verdadero martirio durante los últimos días que precedieron a su muerte. Esperaban verle subir a un trono y él subiría a un patíbulo de infamia. Esperaban que él les salvaría de la dominación extranjera, de los onerosos tributos del César, del rey, del Sanedrín judío, y él mismo caería inmolado como una víctima de aquellos tres poderes arbitrarios, injustos, despóticos. Iba a enfrentarse con esas tres fuerzas que formaban la triple cadena opresora de aquellos países avasallados y su firme resolución de enrostrarles sus inicuos procederes fuera de toda ley y de toda justicia, le traería necesariamente una condena que terminaría con su vida física. Él lo había aceptado así de antemano, y era el precio de su entrada triunfal al reino de su padre. Desde Jericó se vio acompañado por una multitud de peregrinos que venían de Jaurán, de Batanea, de Perea, de los montes Gebel. En todos los rostros aleteaba la esperanza. En todos los corazones florecía la ilusión. Un anhelo de suprema justicia y equidad vibraba en todas las almas como en un solo concierto, cuyas notas salientes parecían decir libertad, fraternidad, igualdad. Y el maestro se sentía a sí mismo como el punto central de todas aquellas ilusiones, anhelos y esperanzas. Ellos no pueden comprender, se decía a sí mismo, que el beso de mi sangre inocente a la tierra lavará sus crímenes y arrastrará a la humanidad hacia un nuevo camino, aunque ese camino sea tan largo de andar como el pasaje lento de 20 centurias de luchas y martirios. Ellos no pueden comprender el valor infinito que tiene la ofrenda de la vida en aras del ideal supremo del amor universal, que es Dios mismo en todos los seres y en todas las cosas. Tampoco alcanzan a comprender que la eterna ley de justicia, en esta hora solemne de la evolución humana, hará la separación de los réprobos y de los justos, según que hayan aceptado o no la voluntad divina manifestada por el Verbo eterno encarnado. Ay de los que cerraron su corazón a la palabra divina, mensajera de la verdad y del amor. Ay de los que pronuncien la sentencia de muerte para el Verbo de Dios. La maldición y el odio de los hombres les seguirá a todas partes y en todos los puntos de la tierra serán extranjeros, y hasta el pan y el agua y la lumbre les sabrán como usurpados a aquellos cuyas maldiciones les seguirán como el eco terrible de millares de voces hostiles. Desventurados. Desventurados. Padre mío, perdónalos porque no saben el mal que se hacen a sí mismos. No conocen la profundidad del abismo a donde voluntariamente se arrojan para inmensas edades, cuya extensión no se puede medir.
Mi corazón se estremece de espanto ante la tremenda visión del dolor que les aguarda para millares de siglos en mundos de tinieblas destinados por tu eterna justicia para expiación de aquellos que derraman sangre inocente a sabiendas de que cortan la vida de un mensajero tuyo. Habían llegado a las primeras colinas de aquella agrupación de montañas boscosas conocidas como el Monte de los Olivos, por los grandes olivares que se extendían en toda aquella comarca. El maestro quiso descansar allí, más que por cansancio físico, por el deseo de apartarse en soledad, para que su espíritu, sacudido fuertemente por los dolores humanos que preveía, tomara nuevos alientos en la íntima comunión con la divinidad. Y mientras los viajeros se entregaban a la contemplación del hermoso panorama que ofrecía a lo lejos la ciudad de los reyes, con sus blancos palacios sobre el monte Sión, las cúpulas doradas del templo sobre el monte Moria, las almenas de las torres y murallas, el maestro en la soledad de una caverna natural de la montaña, bajo la sombra de los inmensos olivos, se entregó a la más profunda meditación. Un día quiso saber si la terminación de este ciclo de evolución vería a todos los amados de su corazón entrar en el reino de Dios, y él se lo había concedido con infinita generosidad. Ahora quería ver lo que haría la eterna justicia de su Padre con aquellos que llevasen su rebeldía en contra del amor universal, hasta ahogar en sangre y muerte la voz de su Verbo encarnado. Y sus grandes alianzas espirituales descorrieron el velo de los arcanos divinos. Recostado su cuerpo físico sobre piedras cubiertas de musgo y desprendido su espíritu en el éxtasis, vio su muerte como la vio en la visión de Moab, en la víspera de ser consagrado maestro de divina sabiduría, y vio a los que le condenaron a muerte y el populacho judío comprado con oro para pedir a gritos su ejecución sobre el madero en cruz, tal como se hacía con los esclavos rebeldes. Vio su entrada triunfal en el reino de su Padre, acogido con inefable amor por millares de espíritus luminosos que le aclamaban como a un vencedor. Y desde aquellas supremas alturas vio rodando en un tenebroso abismo un mundo más tenebroso aún, que envuelto en una nebulosa de llamas y de humo, giraba vertiginosamente a la vez que corría a gran velocidad por la inmensidad de un espacio vacío, tal como si huyera despavorido en busca de salida de aquel infinito campo de oscuridad. Y cual si la visión se acercara más y más hacia el vidente, percibió con claridad la superficie árida de tierras volcánicas de aquel mundo en formación, donde aguas cálidas y fangosas servían de habitación y de lecho a monstruosas bestias marinas, cuyas fauces rojizas sobresalían a flor de agua, esperando presas para devorar. Vio escasos grupos de habitantes humanos que en las cimas de las áridas rocas escarbaban con las uñas para arrancar larvas y moluscos que devoraban hambrientos. Otros saltaban por los peñascos tratando de atrapar unos feos animalejos semejantes a murciélagos que devoraban crudos a mordiscos salvajes. Y vio por fin, con espanto y horror, que otros descuartizaban el cadáver de un muerto reciente y devoraban sus carnes y vísceras ensangrentadas y tibias aún.
Las continuas erupciones volcánicas les corrían de un lado a otro, sin poder encontrar un sitio seguro donde levantar una mísera choza de piedras y ramas. Les vio gemir desesperados porque un torrente de lava hirviendo se desbordó sobre una vertiente de agua fresca que brotaba de la grieta de un peñasco y quedarían sin agua hasta que después de mucho andar entre aquellos interminables peñascales encontrasen otro hilo de agua para aplacar la sed. Desventurados, infelices, ¿qué habéis hecho para que la justicia de Dios os trate de esta manera? Interrogaba el vidente espantado de lo que veía. Algo como un vendaval de humo negro y pesado llevó lejos el mundo, aquel sumido en tinieblas, y la visión del Gólgota apareció de nuevo, clara y vivida, y en una cruz un hombre joven y hermoso, pero exhausto y agonizante, que tuvo aún fuerzas para clamar: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Muchas voces escuchó el vidente que decían: ahí tienes lo que hicieron aquellos habitantes del tenebroso mundo que has contemplado. Yo los perdono también a ellos. Yo quiero salvarlos. ¿Quién me impedirá salvarles? Contestaba con suprema angustia el vidente. Nadie te lo impedirá, contestaban las voces divinas, pero toda expiación tiene su tiempo fijado en la eternidad, y mientras esa hora no haya sonado, nadie puede salvarles. ¿Qué hora es esa que mi amor no puede romperla?, insistía el alma piadosa del vidente. Es la hora del arrepentimiento de los culpables, contestaban las voces celestiales que sostenían con el Cristo este diálogo en el infinito. Y como son libres de arrepentirse o no, la hora de su libertad la marcan ellos mismos. Y si ellos no tienen prisa, menos la tiene Dios, que es eterno. Una bruma de oro y rosa envolvió el cuerpo del vidente para fortalecerle con suaves efluvios y que no sintiera en su materia los terribles efectos de las angustias que había sufrido. Cuando Judá y Faki llegaron a su lado, le encontraron aún semidormido, pero la divina irradiación que le envolvía les dio a comprender que Yahshua, el dulce Yahshua de su primera juventud, había subido muy alto en su meditación de esa tarde. Perdona, Yahshua, le dijo el príncipe Judá, pero debes tomar algo para que sigamos viaje y entremos a Betania antes de la noche. Vamos, le contestó el maestro, sin volver aún a su estado normal. Esperaban al maestro en Betania todos los amigos de Jerusalén, los más íntimos, los que más le seguían con el pensamiento a todas partes donde iban sus pasos. Aumentaban ese núcleo escogido los de Galilea, que habían llegado unos días antes, juntamente con Miriam su madre. Los dueños de la casa, o sea, Lázaro, Marta y la pequeña María, rebosaban de felicidad. La esperanza, la alegría y el amor florecían como risueña primavera en aquella tranquila morada del trabajo y la honradez. Era la residencia elegida para el Mesías de Israel,
y ninguna gloria podía compararse con esta. Los amigos de Betlén habían llegado también esa mañana, ancianos venerables que recibieron al Cristo la noche de su nacimiento. No podían faltar en aquella gloriosa cita, al final de la cual debía brotar como un florón de luz el triunfo definitivo de todos sus ideales políticos y religiosos. Alrededor de Miriam se estrechaban las mujeres ancianas como aves viajeras cansadas de un largo vuelo. Lía, Salomé y Sara, las más ancianas, formaban el grupo escogido de las abuelas, a las cuales Miriam miraba como a madres suyas por la delicada ternura con que ellas la preferían. Noemí, madre de Tirsa y del príncipe Judá, Susana, esposa de José de Arimatea, Ana de Nicodemus y Verónica de Eleazar, madres ya de muchos hijos, se estrechaban también a Miriam, la madre dichosa del más grande profeta de Israel, porque en él estaba encarnado el Verbo de Dios, el ungido del Altísimo para levantar a Israel sobre todos los pueblos de la tierra, para transformarlo en un jardín de paz, de justicia y de prosperidad. Jamás vio el Maestro tanto amor floreciendo en torno suyo como aquella tarde de su entrada en Betania, que bajo el suave resplandor del ocaso parecía envuelta en una bruma de oro diáfana y sutil, que hacía más serena y profunda su placidez habitual. El amor verdadero lo embellece todo. Qué hermosa parecía al Maestro aquella Betania iluminada por el amor. Sus huertos y sus jardines, perfumados de flores y de frutos, eran como un vergel de hadas, llenos de todos los encantos imaginables. «Yashua», dijo de pronto el príncipe Judá, mientras el Maestro saludaba a todos, «faltan los viejos más hermosos y valientes que hay entre tus amigos. ¿Aciertas quiénes son?» El Maestro tendió su mirada por todos aquellos rostros vueltos hacia él, y después de esta observación dijo con gran firmeza: de Jerusalén faltan Simónides, Salún de Lojes y Jesúa de Mizpa, y de afuera faltan Melchor de Joreb, Gaspar de Sirinagar y Filón de Alejandría. «Justo», dijeron muchas voces a la vez. «Tienes una asombrosa memoria», dijo Nicodemus, acercándosele para abrazarle, pues aún no lo había conseguido a causa de la multitud. Pues esos valientes viejos, que ya entraron en la década de los 90 abriles, vendrán esta misma tarde los de cerca, y los otros llegarán en estos días según tenemos aviso», añadió el príncipe Judá, que parecía ser el alma de aquel entusiasmo. «Desde aquí hasta las murallas de Jerusalén», dijo José de Arimatea, «es una ciudad de tiendas, por lo cual parece que estuviéramos en plena Bagdad. Todas las hospederías y aun los canes extramuros son insuficientes para los peregrinos que llegan de los 4 puntos cardinales», añadió Faki con gran satisfacción. «Y nuestro Simónides, que no se deja sorprender por los acontecimientos, ha puesto 100 de obreros para levantar tiendas en toda tierra baldía, sin desperdiciar ni el cerro del Mal Consejo, que hasta hace poco era el terror de las gentes por causa de los leprosos», explicó Marcos, que como sabemos era un auxiliar del anciano. Yashua continuaba hablando en intimidad con unos y otros y pensaba: ¿tanta concurrencia de gentes viene para verme morir? Si a todo este pueblo efervescente y esperanzado yo dijera una sola palabra de lo que planea en contra mío el alto clero de Jerusalén, ni uno solo de ellos quedaría con vida.
Mas no es una corona de piedras preciosas la que quiero para mi frente, sino una corona de almas puestas en camino de salvación por mi amor y por mi sacrificio. Es mi entrada triunfal en el reino feliz de mi Padre, lo que busco, no los triunfos sujetos a la veleidosa voluntad de los hombres. En una sala contigua al gran cenáculo se hallaban las ancianas y mujeres ya de edad madura, entregadas a la tarea de disponer infinidad de cestillas de junco con bollos dorados recién secados del horno, con frutas y pastelillos, queso y manteca para la refección de esa noche entre la numerosa concurrencia, mientras Marta en la cocina con una veintena de criadas estaba absorbida en la condimentación de cabritos, aves y pescado para este festín último que habían de celebrar como en familia antes del grandioso y feliz acontecimiento que era el sueño de todos. La juventud femenina, acompañada por los hijos de Nicodemos y de José de Arimatea, y bajo la dirección de Lázaro, se encontraban en el gran pabellón de los telares, convertido en un verdadero almacén de mercader. Estaban entregados todos al trabajo de plegar y desplegar túnicas, mantos, velos y ordenarlos cuidadosamente doblados en la estantería que cubría las paredes. La multitud que acompañara al maestro en su entrada a Jerusalén debía ir vestida de gala, según las costumbres sencillas de los afiliados a la fraternidad esenia, en la cual no era permitido lujo ninguno. El maestro recorrió todas aquellas dependencias, comprobando así hasta qué punto estaba hecha carne en todos ellos la idea de que había llegado la hora de verle proclamado como rey de Israel. Varias veces estuvo a punto de decirles toda la verdad, pero con supremo esfuerzo se contenía para no entorpecer la marcha de los acontecimientos. Cuando llegaron los 3 ancianos de Jerusalén que faltaban, se dio principio a la cena, que por ser tan concurrida hubo de hacerse en el gran cenáculo y 2 salas contiguas. Entre aquel desbordamiento de entusiasmo y alegría, 3 mujeres, las 3 de nombre María, se esforzaban en ponerse a tono con todos los que rodeaban al maestro, pero tenían una secreta alarma, como si presintieran la tremenda borrasca que les amenazaba. La madre de Yahshua, María de Magdalo, y la pequeña María de Betania, que con solo 13 años de edad tenía el juicio y la reflexión de la edad madura. Procuraban estar siempre juntas, como si un lazo invisible las atara una con otra. Y como nada pasaba desapercibido a la fina observación del maestro, pronto se dio cuenta de la secreta afinidad de aquellas 3 almas y comenzó a llamarlas desde entonces mis 3 Marías, con tan delicada ternura que las demás compañeras aparentaban ponerse celosas. Y a fin de que el lector conozca a fondo el estado psíquico en que los amigos cercanos del maestro se encontraban, veamos lo que dicen y comentan ellos en las inolvidables días de Betania que precedieron al holocausto del gran mártir. De algunos de ellos se conservan relatos y crónicas que nos sirven de ilustración en este caso. Un diálogo entre José de Arimatea y Nicodemos, escrito por este último, hace vivir de nuevo aquellos momentos. Cuando él llegó a Betania, en su último viaje a Jerusalén, José me llamó a una parte y tuvimos este diálogo. ¿No has observado tú que hay algo en Yahshua que no concuerda con el entusiasmo de toda esta multitud de amigos que le rodea? En verdad, que no se ve nada en él que se parezca a una aceptación de lo que todos creemos
que es un hecho próximo a realizarse. Si alguien hace alusiones a ese negocio, Yahshua desvía hábilmente la conversación, haciéndola recaer en la gloriosa dicha que guardan las moradas del Padre para los valerosos y denodados hijos que han cumplido con su deber a una costa de los mayores sacrificios. Eso mismo he observado yo, y cuando a poco de llegar traté de sondearle si él pensaba que la nación israelita tuviese su completa independencia o que continuase bajo el protectorado de Roma, me contestó desilusionado. ¿También tú, José, sueñas como los demás? Sois todos niños en los caminos de Dios. Te creía bien despierto a la verdad divina y aún duermes. No, hijo mío, Yahshua, no duermo, sino que quiero de ti la verdad completa. ¿Serás en verdad el rey de Israel? Mi reino no es de este mundo, me contestó. Y aunque lo he repetido muchas veces, veo con dolor que no llegan a comprenderme. Olvidaron el espíritu de las profecías para atenerse tan solo a la letra muerta, y por esto van engañados. Dios, que es bondad y amor supremo, lo quiere así, para evitar pérdidas de vidas humanas, cuya responsabilidad pudiera caer sobre el ungido de la paz y del amor. Comprenderán la realidad cuando ya no puedan evitarla, lo cual entra en el designio del Padre. Tú piensas, añadí, que todo esto terminará en una ruptura definitiva con la autoridad civil y religiosa que gobierna el país. Pero si cuentas con la sumisión incondicional de todas las fuerzas vivas de la nación a las disposiciones del Sanedrín, ¿acaso te equivoques, Yahshua? El pueblo quiere su libertador, su rey, y no sé si se le podrá satisfacer con esa hermosa frase de doble significado. Mi reino no es de este mundo. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Que tienes plena certeza de que vas a morir para volver así al absoluto de donde has venido? ¿Es aquel el reino a que aludes? Y si tal hecho llega a producirse, ¿qué dejas detrás de ti que te asegure la cosecha de lo que has sembrado? La miserable condición humana nos dice que rey muerto, rey puesto. Cuando dejen de ver en ti la realidad de sus anhelos y esperanzas, te olvidarán, Yahshua, y me resisto a creer que tal sea el triste fin del Mesías enviado a Israel para salvarle de la miseria y del oprobio. El ungido del Eterno debe cambiar la faz de este mundo, y ese cambio no se ha producido aún. ¿Qué me contestas a todo esto? Con su habitual complacencia, Yahshua me contestó: cuando tú plantaste en tu huerto tus olivares y tus palmeras, ¿recogiste de inmediato los frutos que esperabas de tu plantación? No, porque yo he recogido los frutos de los que sembró mi Padre, y mis hijos recogerán de los que he sembrado yo. Bien has contestado, José, me dijo. Y si para cosas materiales y perecederas, añadió, se espera pacientemente la hora, ¿qué no deberá suceder para lo espiritual y eterno? Yo he sembrado y sigo sembrando. El Padre hará fecunda mi siembra que cambiará la faz de este mundo, pero no hoy ni mañana, sino cuando el tiempo haya madurado los frutos. Tal fue la contestación del Maestro a José de Arimatea, que me la transmitió aquella primera noche de Betania en el último viaje que hizo a Jerusalén. Desde ese momento, José y yo comprendimos que el reino de Israel era un sueño, que no se realizaría por entonces y acaso nunca. Añado ahora,
después que he visto el desarrollo de los últimos acontecimientos. Este breve pasaje de una crónica escrita por un doctor de Israel, Nicodemus, nos demuestra cómo esos dos grandes amigos del Maestro llegaron a comprenderlo en los últimos días de su vida terrestre. Sus 12 íntimos sabían que volvería en breve al reino de su Padre, pero no pensaban ni remotamente en qué forma sería esta partida. Siendo el ungido de Dios su Verbo encarnado, su Hijo mandará una legión de ángeles que le transporten a los cielos infinitos, pues no de otra manera sucederá lo que él llama su entrada triunfal al reino de Dios. Esta era la certidumbre que tenían los íntimos de su escuela de divina sabiduría, y cuando el Maestro percibía la vibración de este pensamiento, les repetía aquella frase que ha llegado a nosotros conmoviéndonos profundamente. Velad y orad para no caer en tentación. ¿Qué tentación era esta que el Divino Maestro tanto temía para los suyos? Era justamente esa. Sería fuerte su fe, lo bastante para seguir reconociendo como ungido de Dios, como a su Verbo eterno, a un hombre que moría cargado de oprobio y de infamia en lo alto de un patíbulo? Confundido con los malhechores de la más baja estofa, abandonado de Dios y de los hombres, sin que nadie levantara su voz para defender y probar su inocencia. Continuarían creyendo sus amigos y discípulos que aquel pobre cuerpo maltratado y vejado era la encarnación del más grande ser que había pisado la tierra. ¿Dónde está relegado el poder omnipotente que no le arrancaba del odio de sus enemigos? ¿Dónde estaba oculta la justicia divina que no caía como un vendaval de fuego sobre los hombres injustos y malvados? Todo esto sabía el Maestro que pasaría como una ola de tiniebla por las mentes atormentadas de los suyos, y volvía a repetirles una y otra vez: velad y orar para no caer en la tentación, porque el espíritu está alerta, pero la materia es débil y pesada. Hablando una tarde bajo la sombra de los nogales y olivos seculares, uno de los suyos le preguntó en qué consistía de verdad la grandeza y perfección de un espíritu. En Israel, decía Marcos, tenemos la costumbre de discutir sobre cuál de los patriarcas y de los profetas es el más grande entre todos, y nunca llegamos a ponernos de acuerdo porque nuestra simpatía por unos y por otros nos impide seguramente ser imparciales en nuestro juicio. Es un tema ese, contestó el Maestro, sobre el cual nunca se debiera discutir, porque en el secreto camarín del alma tan solo Dios puede penetrar. Ciertos aspectos exteriores en la vida de un ser puede permitir a los humanos emitir opiniones o juicios más o menos acertados, pero la verdad absoluta sobre su grandeza espiritual nadie la puede tener. La perfección suprema del alma humana está en relación directa con su perfecta unión con Dios, que es la absoluta perfección. Pero no puede la criatura humana medir los grados de esa unión de un alma con la divinidad. En los círculos estrechos en que generalmente viven los adeptos de todas las religiones, se evalúa la grandeza de un alma por su mayor o menor cumplimiento de las prácticas o ritos en usos en la teoría religiosa que pertenecen.
Y esta es la causa de los juicios equivocados que se hacen. Todas las religiones conocidas han ido surgiendo a través de los siglos y de acuerdo con el grado de evolución de los pueblos en que han nacido. Estas religiones que han marcado normas de vida a sus adeptos son mejores o peores según que estén de acuerdo en mayor o menor grado con la religión universal, única, emanada directamente del soberano creador y que tiene una sola base, una sola cláusula que abarca toda santidad, toda pureza, toda perfección posible en los planos físicos. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Alrededor de esta única ley divina han formado los hombres un enorme amontonamiento de ritos, de ordenanzas, de leyes, una verdadera torre de Babel, sin lógica ninguna, sin razonamiento, inspirados tan solo por un mezquino concepto de Dios y de la vida. El primer gran error de todas las religiones es creer que Dios, perfección absoluta, se irrita, se encoleriza, al igual que un amo cuando se desobedecen sus mandatos. Una vez que le creen irritado, encolerizado, nace la necesidad de aplacarle con ofrendas de un orden o de otro, según el grado de adelanto y comprensión de los seres. Dios no se irrita, ni encoleriza jamás. El solo pensarlo repugna al alma que de verdad le ama. Y si Dios pudiera ser factible de cólera, la tendría al ver que le ponen al mismo nivel de cualquier menguado hombrezuelo de mal carácter. Pero ni aun esto altera su infinita serenidad. Es tan grande en su plenitud de amor y de dicha que nada absolutamente puede afectarle. Conocido este aspecto del equivocado miraje de las religiones con respecto al Supremo Creador, fácil es comprender cómo se equivocan los hombres en sus juicios sobre la grandeza espiritual de los seres que se han destacado de entre la multitud por sus obras. Y para comprender más fácilmente este asunto, observemos lo que ocurre cerca de nosotros con las distintas sectas religiosas en que está dividido el país. Los fariseos, escrupulosos observadores de todas las prescripciones que fueron añadidas a la única ley divina, se creen muy superiores en grandeza y perfección moral a los saduceos, a los samaritanos y en general a todos los hombres de la tierra. Su perfección, según ellos, está en la práctica severa y estricta de los ritos en uso, a los cuales dan más importancia aún que a la ley de Dios misma, y bajo este concepto se creen con el derecho de vomitar anatemas y desahogar su odio contra todos los que no están de acuerdo con ellos. Podemos en buena lógica pensar que Dios, amor y justicia eternas, poder inconmensurable, haya de estar supeditado a tan mezquinos y equivocados conceptos. ¿Puede ningún hombre en la tierra, por grande y poderoso que sea, pretender encadenar la voluntad divina a sus modos de ver, a sus mezquinos conceptos de las leyes soberanas e inmutables de la creación universal? Con desdén y desprecio profundos, nuestros compatriotas llaman idólatras paganos, hijos de Satanás, a los habitantes de las demás naciones de la tierra, que no tienen noticia del cúmulo de ordenanzas y ritos en que la mayoría de los hijos de Israel viven como entre un molde de hierro. ¿Pueden impedir acaso que entre los llamados idólatras y paganos, hijos de Satanás, haya almas grandes y puras que aman a Dios y a sus semejantes sin necesidad de fórmulas y de ritos que no han conocido nunca? Melchor, Gaspar y Baltasar son paganos para Israel, mas
os aseguro que no hay 100 israelitas capaces de realizar las obras hechas por ellos, ni de amar a Dios y a sus semejantes como ellos les aman. Sócrates y Platón fueron paganos para Israel, mas yo pregunto, ¿cuántos israelitas hay capaces de la grandeza de esas almas, sin egoísmos, sin interés, que dieron de sí cuanto pudieron y hasta la vida por el bien de sus semejantes y sin recompensa alguna? Homero, el bate genial de la Grecia antigua, fue un pagano para Israel. ¿Qué saben los hombres de la íntima adoración de las almas al Supremo Creador? Ya le den un nombre u otro. ¿Qué saben hasta qué cumbres llegaron en la perfección de sus vidas, llevados por las ciencias, por las artes, por las 1000 y 1000 formas que presenta el Creador a la comprensión de sus criaturas? Y en cuanto a nuestros patriarcas y profetas, tampoco podéis discutir sobre su grandeza, pues ella depende, como os dije, de su mayor unión con la divinidad. ¿Acaso basta para emitir un juicio el conocer una personalidad de las 1000 y 1000 que tiene un ser hasta que llega a la perfección? Cuando terminada toda la serie de encarnaciones sucesivas de un ego o yo pensante, le vieras recoger todas las personalidades que mandó a la vida física y refundirlas en sí mismo, porque terminó su carrera y obtuvo la perfección, entonces sería llegado el momento de poder decir con justicia y verdad, este es grande. Mientras no ha llegado ese día, es absurdo pretender entrar en el secreto de las almas reservado solo a Dios. Las apariencias exteriores no son muchas veces la verdad, ni significan lo que se pretende demostrar con ellas. El hombre justo, el hombre de bien, oculta cuanto puede sus buenas acciones porque huye de toda exhibición, y de su mayor o menor unión con la divinidad nadie puede ser testigo, porque entre Dios y el alma que le ama no cabe nada, absolutamente nada, ni aun el reflejo de un pensamiento extraño. No os afanéis, pues, por saber cuál es más grande entre los amantes de Dios amor, porque en eso no estriba vuestro adelanto ni el suyo. Pensad sí, y esforzaos en imitar la vida de los justos que pasan por la tierra haciendo el bien, aunque no sean prosélitos de la fe de Israel. La verdad divina es una sola, y brilla más que un sol para todo el universo de millones de mundos. Es infantil puerilidad el pretender que esta verdad divina, patrimonio de todos los mundos, pueda ser acaparada por cualquiera de las teorías religiosas de este pequeño planeta, que es menos que una cereza en las inmensidades del universo infinito. Esta hermosa instrucción terminó con la llegada del anciano príncipe Melchor de Joreb, acompañado de 4 discípulos suyos de la escuela del Monte Jor. Estaba tan extenuado por sus muchos años y por la fatiga de sus viajes continuos que aparecía como una sombra bajo el dosel que le cobijaba sobre su inmenso camello blanco. Cuando la noble bestia se arrodilló para que el viajero descendiera, ya estaba Yasua junto a él y le recibió en sus brazos. Lo que aquellas dos almas se dijeron en ese abrazo largo y mudo, lo podemos suponer viendo los ojos de ambos llenos de lágrimas. «Vienes para verme morir», diría Yasua seguramente. «Vengo para morir contigo», decía el alma del anciano Melchor. Ambos sabían el doloroso holocausto en que el ungido de Dios entregaría su vida física. Cuando 2 días después llegaron a distintas horas y por distintos caminos
Gaspar y Filón, el maestro dijo en presencia de todos: «Ahora está, con todas sus piedras preciosas, mi corona real. ¿Quién más feliz que yo?». Y su mirada más dulce y tierna que nunca se tendía como efluvio de millares de besos por todos aquellos rostros, cual si quisiera grabarlos profundamente en su recuerdo. Con Melchor, Gaspar y Filón tuvo largas conferencias diseñando el programa futuro. Allí quedó repartido el mundo en fracciones de las cuales habían de encargarse los discípulos de ellos en unión con los 12 del Maestro para derramar como divina esencia la sublime doctrina de la fraternidad universal. A la última de estas conferencias hizo el Maestro asistir a todos sus amigos presentes en Betania, con el fin de establecer un fuerte lazo de unión entre todos. «Todos vuestros corazones palpitan al unísono del mío», les dijo con su voz temblorosa de emoción. «Y si el Padre os congrega en esta hora en torno mío, es para obrar y pensar en un común acuerdo, tal como yo pienso, obro y quiero, y que el consejo de los ancianos sea escuchado como la voz de la sabiduría que habla por ellos». Comparando los viejos manuscritos encontrados en Sinaí, en Joreb y en Jor, con los de Bombay, Persépolis y Alejandría, podemos darnos una idea de las combinaciones hechas en aquellos últimos días por el Maestro con los 3 sabios ancianos que no le perdieron de vista desde su nacimiento hasta su muerte: Gaspar, Melchor y Filón de Alejandría, Baltasar desencarnado ya, existía en el espíritu de su escuela. Esa inmensa red de misioneros del Cristo, que se extendió como una bandada de palomas por todos los países conocidos entonces, fue el resultado de estas conferencias posteriores de Betania, donde el Maestro trató de dejar esbozados los caminos a seguir en el futuro. Generalmente se ha creído que Él derramó la divina semilla y dejó el porvenir a merced de los acontecimientos, y tal modo de obrar no está de acuerdo con su genial concepción de la obra renovadora de la humanidad que dejaba fundada. Una mente tan lúcida y preclara como la suya no podía obrar jamás con una imprevisión propia de espíritus nuevos en los eternos caminos de las almas en su andar ascendente hacia la suprema perfección. Fue recibido con abrazos, danzas y panes dorados. Lo llamaban ungido y él respondía con silencio. 3 sabios ancianos llegaron y él les habló del futuro, de los caminos que vendrían, de los pueblos que llevarían su nombre. Pero mientras todos preparaban su corona, él preparaba su alma. Sabía que no lo comprenderían, sabía que muchos lo abandonarían, pero no buscaba ser aceptado, buscaba cumplir la voluntad del Padre. Y por eso repitió una y otra vez: velad y orad, para no caer en la tentación. Porque vendría el día en que la luz sería juzgada por las sombras, y solo el amor que no duda podría seguir caminando junto a la cruz. Correspondencias arqueológicas y tradicionales. Este capítulo encarna el arquetipo del héroe solar que entra voluntariamente al sacrificio. A sabiendas de que será incomprendido, su marcha hacia Jerusalén
no es triunfo humano, sino descenso al altar del alma colectiva. La entrada a Jerusalén simboliza la aceptación del destino crístico. No viene a reinar, sino a ser ofrecido. En términos arquetípicos, representa el momento en que la conciencia superior desciende al corazón del mundo para ser rechazada, y aún así, alumbrarlo desde el interior. La visión en la gruta del Monte de los Olivos funciona como descenso chamánico al inframundo. Yahshua contempla el precio cósmico de negar el amor. Es un acto de intercesión profética que anticipa el Gólgota. La llegada de Melchor, Gaspar y Filón corona su misión espiritual. Son los pilares del Oriente, el saber ancestral que lo acompañó desde el nacimiento hasta la entrega. Simbolizan la sabiduría planetaria que respalda la siembra de la cristificación. La frase "mi reino no es de este mundo" actúa como fractura entre dos planos, el anhelo humano de poder contra la revelación de la verdad eterna. Es el punto donde se prueba la fe de los discípulos y la claridad del alma. Históricamente, este capítulo retrata la convergencia de culturas, tensiones y esperanzas mesiánicas en el contexto romano de Palestina. La llegada de peregrinos desde todas las regiones como Arabia, Siria, Galilea y el Mediterráneo refleja el impacto regional del movimiento del Nazareno. El diálogo entre José de Arimatea y Nicodemos, conservado en crónicas internas, muestra la profunda inquietud filosófica y teológica que causaba el maestro, incluso entre sus aliados. Una figura que no respondía al molde político esperado. La reunión con los 3 sabios ancianos alude a las redes iniciáticas del conocimiento antiguo, conectando tradiciones como el esenismo, el hermetismo alejandrino, el zoroastrismo, el vedismo y las escuelas del monte Hor y Horeb. Esto sugiere un tejido esotérico multitradicional que sostenía la misión de Yahshua más allá del contexto judaico. Las instrucciones finales, organizando zonas misioneras, contradicen la imagen errónea de un Cristo improvisado. Revelan la planificación consciente del futuro espiritual de la humanidad con anclajes históricos reales en diversas tradiciones sapienciales. Puente con la historia sagrada. Este capítulo reescribe la entrada a Jerusalén no como una efeméride religiosa, sino como un acto de entrega cósmica y estratégica. La historia sagrada no se construye con hechos gloriosos, sino con decisiones internas. Yahshua decide amar aunque no lo entiendan, decide sembrar aunque no vea la cosecha. Decide callar para que cada alma descubra por sí misma la verdad. El reino de Dios no es el restablecimiento de Israel político, es la restauración del alma como trono del amor. Por eso sufre, por eso calla, por eso acepta, porque sólo así se activará la verdadera red de Cristos en todos los tiempos. Al abrazar a Melchor, Yahshua no recibe un homenaje, sella un pacto, la promesa que, aunque el cuerpo muera, la obra seguirá, llevada por aquellos que, como Él, aman hasta el final. Enseñanza final del capítulo. Este capítulo es una advertencia silenciosa para el alma que espera coronas visibles.
Nos recuerda que el amor no siempre es reconocido, pero siempre deja huella. Yahshua entró a Jerusalén no para reinar, sino para sembrarse en el corazón de quienes aún no lo sabían amar. ¿Y tú? ¿Estás esperando que el Cristo cumpla tus sueños? ¿O estás listo para acompañarlo cuando solo quede la cruz? Porque el reino no empieza en los palacios, empieza cuando el alma elige seguir amando aunque nadie entienda. Te espero en el próximo capítulo de Frente al Sanedrín. Gracias por compartir este instante de alma. Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en cada episodio o cada capítulo o cada libro narrado aquí. Y si deseas ir más profundo, únete como miembro de este canal. Hay contenido exclusivo para quienes sienten el llamado. Y como recordaba Madame Blavatsky, la mentira baja estrepitosamente por un plano inclinado, mientras la verdad sube penosamente cuesta arriba.